habló en una entrevista, es el concepto de federalismo fiscal. Este concepto como puente de lo que venía diciendo. ¿Puede ampliar un poco más este concepto? No, para nosotros, y esto el gobernador Eulambina lo rescata permanentemente y ahora lo está planteando en su proyección al gobierno nacional, el federalismo fiscal se ha ido perdiendo en nuestro país. Y como dicen, como dijeron muchas veces, sin federalismo fiscal no hay federalismo. Y esto tiene que ver con lo que podría ser un federalismo, digamos, atenuado, o un federalismo centralizado, ¿no? Donde el Estado central, la administración central, hace uso de su capacidad de tributación y impone tributos que no son distribuidos al resto de las provincias, en otras palabras, que no son coparticipados. A nosotros nos rige una ley de coparticipación del año 88, creo que es la 23548, que es la ley de coparticipación federal de impuestos, y la Constitución del 94 establecía que debíamos tener una nueva ley de coparticipación y establecía las pautas con las cuales esa ley tenía que distribuir los recursos coparticipados. Bueno, esa ley, esa reforma de la ley de coparticipación no ha tenido lugar desde entonces. Ya tenemos una mora de más de 16 años en la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Y en el intertanto se han ido tomando partes, algunas veces se toma parte de la masa coparticipable correspondiente a la provincia, otras veces se toma parte de la masa de coparticipación general, como es el caso del financiamiento de ANSES y de toda otra serie de financiación que Nación ha encontrado fuentes en lo que le correspondía legítimamente a las provincias. Razón por la cual incluso esto pone en duda el cumplimiento de una cláusula de seguridad que está establecida en la propia ley de coparticipación, que dice que las provincias no pueden recibir como coparticipación federal de impuestos menos del 34% del total de la recaudación del Estado, es decir, del total de los impuestos coparticipados más los no coparticipados. Bueno, aquí como siempre ocurre, se manejan cifras, se inventan cifras, y lo que nosotros estamos seguros es que las provincias no reciben el 34%, sino que reciben menos del 34%. Ahora, esto sería no solamente cumplir con la ley, sino también cumplir con los patrones claves de lo que es un federalismo fiscal, es decir, que todas las provincias tienen que recibir los recursos que requiere para su propia sostenibilidad y desarrollo. Sobre todo en un país que tiene un federalismo donde las provincias son preexistentes a la nación. En verdad, las provincias le entregan a la nación la potestad tributaria, por razones también de principios de tributación. Y la nación entonces se compromete a reintegrarles a ellas las partes que les corresponden. Algunos plantean esta cosa inoperable de la coparticipación inversa, o sea, las provincias financian a la nación y no que la nación financie a las provincias. Pero bueno, son trabajos que interesan quizás desde el punto de vista teórico, pero que tienen, me imagino, dificultades enormes de poder ser llevados a la práctica. De todas maneras, creo que ahí hay que trabajar activamente, pero el problema es un problema esencialmente político. No hemos podido tener nueva ley de coparticipación y creo que no por un problema técnico de no encontrar una fórmula de reparto, sino porque
desde el punto de vista político es muy difícil aceptar cualquier fórmula de reparto que signifique un cambio en las relaciones de recaudación que perciben hoy cada una de las provincias. Todas se creen con derecho a tener más. Evidentemente esto es un juego de suma cero. Es imposible que todas tengan más. Si una partecita que alguien tenga de más es porque hay otras que lo tienen que tener de menos. O sea, la suma de todos los coeficientes tiene que dar 100 y ahí no hay escapatoria. Entonces, eso hace muy difícil desde el punto de vista político encontrar una fórmula de aceptación que, además, por la propia Constitución, requiere una ley de acuerdo. O sea, requiere una ley consensuada entre las 24 jurisdicciones del país. Otra pregunta de la gente, de Alan, de Mar del Plata y Pablo Pozzi, es la temática del subsidio. Preguntan si piensan reducir subsidios en servicios públicos, luz, agua, gas natural, en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que son los únicos que pagan tarifas hasta 4 veces más baratas que en el resto del país, para así poder subsidiar a quienes realmente lo necesitan, consumidores de gas envasado, poblaciones alejadas o rurales, a fin de fomentar que la gente se establezca en el interior del país. No, la pregunta es buena y correcta. Yo creo que algunos alcances hice hace unos instantes. Efectivamente, el gran impulso del gasto público para el día 75 está estrechamente relacionado con el subsidio a las tarifas de energía, de trenes y subtes y de transporte general. Esto hoy está estimado en el orden de los 80.000 millones de pesos, un 4% del PBI. Este impacto del gasto público creo que está ido horadando el superávit fiscal por un lado y ha generado una presión de demanda agregada en el sector público que se le suma a la demanda privada, que evidentemente genera estas presiones en el alza del nivel de precio. Ahora, bajar tarifas creo que tiene que ser un instrumento, pero no hay ninguna duda que el monitoreo del comportamiento de una baja de tarifas y el nivel general de precios requiere que sea detallado y casi al minuto, porque no hay ninguna duda que al bajar tarifas, eliminar los subsidios, al aumentar tarifas, eliminar los subsidios, esto tiene un trade-off positivo contra la tasa de inflación. En consecuencia, nos encontramos ahí con que por un lado queremos bajar la tasa de inflación, pero por otro lado tenemos que disminuir el gasto público, y ese gasto público tiene un alto contenido de tarifa, que al eliminar los subsidios aumentan los precios de los sectores, pero no hay ningún lado que desde el punto de vista de lo estrictamente justo hay que eliminar y ir bajando los subsidios, no solamente porque son apropiados por sectores de ingresos medios y altos, sino porque tiene una concentración territorial notable. Casi el 90% de estos subsidios están concentrados en la capital federal y ciudad metropolitana. Otro tema tiene que ver con la deuda externa. Si usted es ministro de Economía, ¿considera conveniente promover una investigación del origen de la deuda externa, o sea, una auditoría pública, y posteriormente pagar la parte que considera legítima? ¿Qué haría usted con la deuda? Esta discusión se dio hace mucho tiempo acerca de la deuda legítima o ilegítima. Hoy creo que la deuda está totalmente registrada y administrada a través de un sistema de monitoreo. Es probable que pueda haber situaciones de ilegitimidad, pero me parece que no es el tema central hoy del problema de la deuda. Primero porque en nuestro país hoy estamos teniendo deuda en el orden, creo que entre el 15 y el 30% del PBI, que es lo que de alguna manera nos ha aislado del efecto financiero de la crisis, no así del efecto real.
pero los patrones de amortización de la deuda están totalmente establecidos. Queda la discusión con el Club de París, que seguramente esto se podrá resolver en la medida en que haya acuerdos políticos y el cumplimiento de algunos regulaciones del Fondo Monetario, pero no me parece que sea hoy el tema central a discutir sobre la deuda externa. De todas maneras, no hay ninguna duda que ante deudas externas ilegales uno no tendría que pagar la ilegalidad. Otro tema es la industria. ¿Cómo es la industria nacional actualmente? ¿Qué política activa y estratégica a largo plazo se pueden generar para motorizar una industria fuerte y vigorosa? Bueno, también estábamos mencionando al comienzo, yo creo que hay que mirar hacia adelante, no podemos mirar hacia atrás, creo que no podemos mirar hacia procesos sustitutivos de importaciones que retrotraigan nuestra actividad industrial a patrones de los años 80. Esto es un tremendo desafío porque nos obliga a pensar, creo que, en modelos nuevos y originales que estén ajustados a las propias características de la economía argentina, que, como decía antes, es una economía argentina que tiene una alta productividad en el campo y una baja y media productividad en la industria, con 40% de trabajadores en negro. La preocupación del proceso industrial entonces tiene que pasar por saber de qué manera nosotros incorporamos ese 40% de trabajadores en negro, los incorporamos como trabajadores en blanco. Y hoy es imposible hacer un blanqueo, diría por decreto, porque tenemos esta productividad tan baja en todos estos sectores donde están contenidos estos trabajadores, que cualquier blanqueo que se le exija pone a estas empresas, que son en general micro y pequeñas, las pone fuera del mercado. Es decir, si hacemos esto, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces lo que tenemos que encontrar es un mecanismo original, creativo, de mediano plazo, donde por un lado hagamos una transferencia de productividad de los sectores industriales, de los sectores agropecuarios, de los sectores industriales, cuando todo el mundo está pensando al revés. Es decir, cuando el problema en los países desarrollados que no tienen esta característica argentina es de qué manera se hace el traspaso de los sectores de alta productividad a los sectores de baja productividad industriales. Nosotros tenemos que estar pensando en de qué manera hacemos transferencia de la alta productividad del campo a la baja productividad de ciertos estratos de la industria. Y esto nos parece estar estrechamente relacionado con la generación de industrias en el interior del país, utilizando las capacidades productivas de productos primarios en las economías regionales, con la incorporación de tecnologías y la búsqueda de mercados externos que permitan encontrar la necesaria demanda para lo mismo. Ahora, esto no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Hace falta un armado estratégico, creo que muy particular, y yo no sé si inédito en este tipo de consideraciones. Esto es, tenemos que tener aumento de la productividad de manera de poder seguir teniendo salarios altos, pero al mismo tiempo tenemos que mejorar la productividad de los sectores donde están los trabajadores informales o negros, para poder garantizar la permanencia en el trabajo de estos y al mismo tiempo aumentar la creación de empleo. El problema acá es aumentar la creación de empleo. Para eso tenemos que tener una política industrial adecuada y acorde con el